Curativo es esto. Crea libro, fins. Curativo es esto. Es lo que descubrió Joy, y el origen de ese descubrimiento fue su padre, cuando su padre adoptivo enfermó. Os cuento. Su padre y ella vivían en un piso muy chiquitito que estaba rodeado de árboles, tanto en la calle del delante como en la de detrás del edificio. Había muchísimos árboles y vivían cerca de un río. Aunque vivían en una ciudad, su padre ahora, desde una cama, decía que la culpa de que él estuviese así era como había cambiado todo el entorno. Os cuento un poco más. Él la había adoptado cuando esta era pequeñita. Yo ya había estado enfermita de pequeña. Os enlazaré las historias al final. Y justo estaba enferma, recordaba él, porque vivía en un centro de acogida, con polución alrededor, con muchísima contaminación, obras, carreteras, ruido de tráfico eterno. Y ahora el piso donde ellos vivían se había convertido en eso. Así que él vociferaba que aquello era el culpable de todo. Lo único importante aquí son las consecuencias reales. Y ahora yo las estoy sufriendo, incluso la del tráfico y el polvo que sube por esas ventanas. Si por lo menos pudiera tener mis flores preferidas, mis plantas preferidas. Decía así porque estaba desesperado y ya no sabía qué decir. Joy, que lo quería muchísimo, porque dentro de que cabe le había salvado la vida, no sabía qué hacer. No tenían balcón, si pudiera darle aunque solo fuese sus plantas preferidas, sus flores, pero las que más le gustaban, que le recordaban a su infancia en una casa, eran silvestres, no eran de tener dentro de un piso, y ellos no tenían balcón. Le encantaría poder darle, aunque solo fuera esa pequeña alegría, además de que, bueno, él decía que era un oxígeno, pero también tenía plantas dentro de casa, pero él decía que no llegaban, que así pararían un poco toda la contaminación de las carreteras, y que si lo hizo todo el mundo, otra ciudad tendríamos. Bueno, eran sus cosas, que también hablaba desde que se encontraba mal. Ella no sabía si aquello todo era verdad o era mentira, o si era o no era, pero ella sí que sabía una cosa, que le quería ayudar de verdad. Así que se iba a dejar de los esques, y ya que ella no tenía la solución, iba a llamar a aquel anuncio que le había saltado en el móvil. Y así fue como llamó al nuevo trabajo de Gaia, que ya os contaré cuál es. Gaia le dijo que no se preocupara. Le recordó que cuando alguien quiere ayudar de verdad, encuentra la manera. Y así dijo: dame un minuto, porque ahora mismo no sé cómo hacer. Si no puedes hacer agujeros, ¿no? Vale, voy a recordar esa idea. No puedes hacer agujeros porque él tiene el pulmón mal ahora mismo y no puedes hacer polvo, ¿vale? No tienes balcón. Gaia anotó todas las ideas, toda la circunstancia, digamos, real. Ella siempre decía que el verdadero optimismo surge de la conciencia, no de la negación. Si no se podía hacer agujeros, no se podía hacer agujeros. ¿Y por qué? Ya no importaba. Y le dijo: te llamo en un segundo. Ese segundo lo aprovechó para ponerse una meditación creativa que había creado Hope, y esa historia os lo cuento otro día. Dejó su mente totalmente en blanco, callada, solo dejándose llevar por los sonidos de aquel vídeo y la voz. Tuvo que tirar de eso porque en ese momento ella no estaba al aire libre. Dejó ese espacio creado y a su cabeza vino la solución. Una barra de cortina extensible podría sujetarse a presión sin tener que agujerear. Y así fue como muy pronto el padre de Joy tendría las plantas que le recomendó, las que ayudaban más al pulmón y las que además, hablando con ella, descubrió que eran las de su infancia: brezo, tuyas, pinos pequeñitos y salvia. Y aquella ventana se convirtió en una maravilla. Pero claro, eso no iba a poner a su padre de pie, ¿verdad? Gaia dijo: antes de seguir haciendo cosas, llama a Dev. Dev es una chica que conocí hace poco. Te recomendaría que fueras como ella me hizo a mí, que hicimos una cosa en la arena. Tienes que ir al mar, sería genial que pudieras llevar a tu padre. Pero claro, me estás diciendo que no puedes salir de la cama, entonces hay que partir de la realidad. Pero sería genial porque ayuda a mucha gente. Hacen una cosa en el suelo, después hacen unas salas. Dejo aquí un vídeo porque lo comparte con todo el mundo y lo puedes hacer en su centro. Pero llámala, que te va a dar una idea. Sí, llamó a Dev. Dev había creado un centro muy especial con Ángel. No era un centro propiamente dicho, ya que casi no había paredes, pero eso también os lo cuento otro día. Dev le dijo que la arena gorda, de esta que no se pegaba,
podría ayudarle a modelar las posturas del cuerpo. La arena, si la ponía en un sitio en que diera mucho el sol, le podía hacer rehabilitación en una caja de arena con las manos, con los pies, y le dio un montón de ideas. Le dijo: tengo otra más grande, pero tienes que hablar con tu padre. Encuentra en armonía con esto, preséntale la idea. Podemos hacer una cosa que sería pasajera, que sería conseguirle hacer con la estructura de una cama nido. Podemos rellenarla de arena que después devolveremos a la naturaleza. Yo te lo hago. Con un ancho importante de grosor, lo podemos tumbar ahí, que se coge se pone una estructura en la cama nido de al lado, se le levanta con una sábana, se le pasa para ahí y unos momentos al día, con esa arena que está llena de sol, de calor, se puede hacer una terapia que le puede ayudar mucho. Pero para eso primero tenemos que saber que él quiere. Hablo con él. Te voy a recordar algo. En todas esas terapias que vamos a hacer, en ese momento no estás preparado, escuchas tu cuerpo, no quiere, tienes que decirlo honesto, de que si mantienes la esperanza, no es la esperanza lo que te salva, es que cuando tienes esperanza haces algo. Entonces empezó la terapia de arena. Y esto fue a largo plazo, no os creáis que esto pasó él de una cama a nido a correr, no. Largo plazo, paciencia, esas flores, sonreía viendo las plantas. La salud mental incluso también es física, más oxígeno para su cerebro, que últimamente funcionaba un poco mal porque le habían dado demasiadas medicaciones. Poco a poco hasta pudo dejar las pastillas para dormir y se acordó que no sabía cómo había caído ahí, porque él recordaba que a veces dormía 1 hora y estaba bien y a veces dormía 10 y se encontraba fatal, que no sabía cómo se había perdido en aquello, hasta una pulsera que decía cuántas horas de sueño eficaces. Sacó la pulsera, sacó todas las pastillas de dormir y sacó todo en consonancia con sus médicos, con lo que él sentía, porque a veces cuando te dicen los médicos que ya no saben más qué hacer, cuando ya te dicen no sé, yo te hago todo lo que puedo y tú no mejoras, a veces hay que ser muy valientes. Y yo y él lo habían sido, bajo su responsabilidad. Y entonces, con esa idea, un día Joy le dijo: hoy en el salón hay una sorpresa. Venga, que ya eres capaz de ponerte en la silla de ruedas y llegar hasta el salón. Así que ven que hay una sorpresa en el salón. Había un columpio de tela, que lo había hecho porque tampoco económicamente estaba muy bien. Habían hecho un columpio de tela y le habían puesto cuerda de escalar. Y nada, atornillado con algo que aguantaba el peso, claro, atornillado al techo. El padre le vio y dijo: estás de broma, ¿no? Porque, a ver, yo soy muy optimista, pero ya sabes, el verdadero optimismo surge de la conciencia, no de la negación. Yo no puedo subirme a un columpio, tú ves cómo estoy. Y ella le dijo: ya, tú no puedes, pero yo sé cómo. Porque me lo enseñó Dev. Recuerda, si no quieres hacerlo, no importa el por qué. O si hoy lo quieres hacer a las 8 de la noche y yo puedo ayudarte, pero mañana ya no lo quieres hacer a las 8 de la noche, ni a las 3 de la tarde, ni durante todo el día porque escuchas que no, que estás en desarmonía con lo del columpiarse, pues no lo hagas, no importa. Pero te voy a contar cómo. Se pone una silla debajo porque hemos puesto el columpio a la altura de la silla. Entonces se pone una silla debajo y yo te ayudo a moverte desde la silla de ruedas. Una vez que como ahora tú te puedes levantar un poquito, te levantas un poquito y cuando te sientas en el columpio como está con la otra silla, con una silla de verdad debajo, está rígido porque yo le tengo pisado un pie a la silla porque tiene un cosito para agarrarla. Entonces, en ese momento el columpio no se va a mover. Y tú además te vas a sentar en algo rígido. Después retiro con cuidado la silla y tú simplemente te balanceas todo el tiempo que quieras. Y te lo puse pegadito a la pared para que te puedas balancear con ayuda de tus manos, para que no necesites las piernas, porque sé que aún te cuesta moverlas. Entonces, cuando quieras probar, probamos. No os lo vais a creer, pero había balanceo todos los días, a distinta hora, pero había balanceo. Poco a poco, todas estas cosas que parecían nada, pero eran movimiento. Eran arena que le permitía tumbarse de diferentes maneras. Era arena que estaba llena de calor por el sol, que el calor en ese momento a él le venía bien. Era oxígeno de las plantas, era balanceo del tronco, pero sin esfuerzo porque se empujaba con las manos. Eran muchas cosas las que estaban pasando ahí y sobre todo que siempre las hacía desde armonía, no desde la tensión que uno duerme apretando la mandíbula y ni siquiera se da cuenta.
Eso no se quita con pastillas, eso se quita con apretar para ser consciente de lo tenso que estás y entonces sueltas y por contraste descubres lo tenso que estabas. Tapar nunca ha funcionado, recordáis el verdadero optimismo. Así poco a poco fueron haciendo un montón de cosas y acabaron en el mar y acabaron con un padre curado que le recordaba que cuando era pequeña ella y la adoptó, había tenido mucho miedo por la presión social de no estar haciendo lo correcto, pues intentando también avanzar con otras maneras de curar. O eso, o pues no darle pastillas para que estuviera más tranquila. Por ejemplo, siempre le querían dar pastillas para que estuviera más tranquila porque no estaba nada tranquila, pero él decía, pero estas pastillas le van a curar. Y entonces le contestaban que no, pero que iba a estar más tranquila. Y entonces él decía, no, pues la aguantaré nerviosa. Estaremos nerviosos los dos, lloraremos los dos, gritaremos los dos. Ya encontraremos otra manera. Y decía, pero te va a dar un montón de problemas. Y él le contestaba que los problemas solo eran murmullos del pensamiento, que era la mente la que los convertía en problemas. Si alguien de repente estaba muy nervioso o enfadado, algo que solo era información y que volvería al pensamiento puro, al enfocarse en la solución y al ver que si por un lado no iba, pues la niña se ponía muy nerviosa en un sitio, pues intentaría no ir a ese sitio en ese momento o buscar otra manera, porque al final sí que había que rendirse, que era aceptar el cambio. Sí que había que darse cuenta que si en un momento, pues, yo qué sé, no dabas dibujado, pues canta. No pelees, no, es otra manera. Como la arena en la que él se había tumbado, que era maleable, que le ayudaba a poner la rodilla de este lado o de este otro lado y le sujetaba, le calentaba, ya no se sujetaba él, podía hacer muchas más cosas que sin arena. Y después se fue al centro de DEF cuando ya empezó a ponerse de pie y todo, porque claro, esa musculatura, todo eso pues, de tanto tiempo en cama. Y en la piscina parecía un pececito en el agua. Ahí es cuando empezó a avanzar mucho más. Y además ahí no se lesionaba ni montaba resistencia. Y dijo, pues me pasó un poco lo mismo contigo de pequeña, que tenía miedo, ¿sabes? Todo el mundo opinaba. Pues si puede hacer eso en la piscina, pues entonces es que... Y yo tuve que ponerme en eso que te acabo de explicar ahora, pensamiento puro. Cuando me notaba, pues sí, fíjate, lo que decía Hope de la armonía, cuando me notaba mucho miedo, pues tenía que dejarlo para otro momento. Y ese miedo me acuerda en la historia que tu propia intuición, Joy, cuando eras pequeñita, me dio una lección y me devolvió a la claridad de no tener que pensar. Cuando te subiste a aquel muro, me diste un susto. Y aquí os dejo la historia. Que Joy, como podéis haber descubierto aquí ahora, era Salomé en el centro de acogida. Así que os enlazo los capítulos de ella de adolescente, que es el capítulo de cuando Salomé quiso grabar una mariposa, y os enlazo el capítulo de... Y aquí acabo yo ahora con un abrazo desde Crea Libro.